Habiendo sabido que fui admitido en la mejor universidad del país, no sentí la menor alegría. En cambio, le pedí a mi profesor que escondiera mi carta de admisión, porque en mi vida anterior, lo primero que hice fue compartir esta gran noticia con mis padres. Sin embargo, ellos exigieron que se diera la plaza a mi hermano adoptivo, Makoto. Mi prometida, Sofía, incluso me instó a quedarme y casarme con ella cuanto antes, usando el amor como excusa. El resultado de mi compromiso fue que permanecí en una pequeña ciudad, sin lograr nada, y finalmente morí en depresión. Mientras tanto, mi hermano adoptivo ingresó a la universidad más prestigiosa del país. Se convirtió sin problemas en diplomático y exhibió su éxito al lado de mi prometida. Después de mi muerte, mis propios padres incluso persuadieron a mi esposa para que se casara con Makoto. En esta vida, cuando intentaron convencerme de nuevo, acepté con una sonrisa y les entregué la carta de admisión falsificada que había preparado, ya que querían actuar. Yo seguiría el juego hasta el final. Capítulo 1. 1982. Escuela secundaria de la ciudad C. Llevaba la carta de admisión de la Universidad de Tsinghua y llamé a la puerta de la oficina del profesor tutor. Profesor Mao, ¿podría molestarlo para que guarde esto por mí un tiempo? Vendré a recogerlo antes de irme a la ciudad A. El profesor Mao se sorprendió un momento. Luego su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Recibió la pesada carta, y sus ojos se llenaron de alivio y orgullo al mirarme. Por supuesto, no hay problema, Jorge. El esfuerzo realmente da frutos. Felicidades. Hizo una pausa y no pudo evitar preguntar. Pero esta es una noticia maravillosa. ¿Por qué no la llevas a casa y dejas que tu familia, y tu prometida, compartan la alegría? Mis dedos se apretaron levemente y bajé la mirada. Un dolor amargo se extendió desde mi pecho hasta cada miembro de mi cuerpo. Ellos no se alegrarán por mí. Lo sabía mejor que nadie. En mi vida pasada, había corrido a casa con esta misma carta de admisión, casi volando de emoción. Realmente creía que estarían orgullosos de mí, tan felices como yo lo estaba, pero lo que me recibió no fue alegría, sino un golpe demoledor. Sofía, la chica que había estado a mi lado desde la infancia, mi prometida, habló primero, pidiendo casarse temprano. Dijo que no quería que nos separaran miles de kilómetros, que estaba dispuesta a dejarme quedarme, y prometió que, aunque no tuviera diploma, nunca me dejaría sufrir. Mis padres, a su vez, intentaron persuadirme de entregar la carta de admisión a mi hermano adoptivo Makoto, que había fallado el examen de ingreso. Su excusa sonaba justa, la familia solo podía permitirse mantener a un hijo en la ciudad A, y Makoto era más adecuado para ese camino, mientras que yo, quedándome a su lado, era la mejor elección. Duda, lucha, dolor, al final, cedí. Y así, Makoto tomó la carta de admisión que debería haber sido mía, cruzó las puertas de Tsinghua y más tarde ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores, convirtiéndose en un diplomático admirado por todos. ¿Y Sofía? Ella solicitó convertirse en la guardaespaldas personal de Makoto, sin dejarlo nunca más. En cuanto a mí, el esposo solo de nombre, quedé solo en una casa vacía. Soledad, desolación, depresión, me devoraron poco a poco. Incluso cuando estaba gravemente enfermo y cerca de la muerte, ella seguía al lado de Makoto, sin mirarme jamás. Después de morir, mi alma inquieta flotó a su lado. Presencié personalmente su reacción a la noticia de mi fallecimiento, su rostro sereno, mientras decía simplemente, lo sé, como si nunca hubiera sido su marido, solo un extraño totalmente ajeno a ella. ¿Y mis padres? Apenas 3 días después de mi muerte, comenzaron a persuadirla de casarse con Makoto. En ese momento, finalmente entendí, mi vida no había sido más que una broma cruel. Había entregado mi futuro a otros, solo para obtener media vida de miseria, familia, amor. No gané nada, incluso el nombre de Jorge, a los ojos de los demás, pertenecía a Makoto. En esta vida, solo quiero aferrarme con fuerza a la carta de admisión que me pertenece y cumplir mi sueño de ser diplomático. El profesor Mao se quedó atónito un momento, pero al final solo me dio una palmada en el hombro y prometió solemnemente, quédate tranquilo, aparte de ti mismo, no se la entregaré a nadie más. Me incliné en señal de respeto, reprimiendo la oleada de emociones que bullía en mi corazón. Al salir de la oficina, monté en mi vieja bicicleta 28 de barra grande y regresé directamente al patio de la familia. Nada más entrar, vi a Makoto sentado dentro de la casa, golpeándose la cabeza y con los ojos enrojecidos. Todo es culpa mía por no dar la talla, por no haber aprobado el examen de ingreso a la universidad. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? Mi madre, apurada, se apresuraba a consolarlo con ternura.
secándole las lágrimas. Mi padre, a un lado, suspiraba, y Sofía, de repente, se levantó de golpe y me agarró la muñeca con fuerza. Con un tono imperioso, como si fuera una orden, dijo: Jorge, entrégale la carta de admisión a Makoto. Me quedé pasmado. Aún no había abierto la boca cuando, de repente, su actitud se suavizó y su voz se volvió casi suplicante. Si vas a la universidad, tendremos que vernos muy poco, y yo no lo soportaría. Si le das la carta a Makoto, nos casamos de inmediato, y así podremos vivir juntos todos los días. Sus uñas se clavaron profundamente en mi piel. Un dolor punzante recorrió mi muñeca. Tiré con fuerza de mi brazo y, al instante, quedaron marcadas 5 huellas rojas brillantes. Sofía frunció el ceño. No fue mi intención. Solo estaba ansiosa en ese momento. Mis padres se miraron entonces, y también intervinieron para apoyarla. Jorge, tú y Sofía King ya tienen un compromiso de matrimonio. Aunque no vayas a la universidad, no pasa nada. Además, eres nuestro hijo de sangre. Las familias Wang y Kim siempre serán tu respaldo. Pero Makoto es diferente, él es un hijo adoptivo. Sus padres biológicos murieron hace años. Si no consigue un título, los demás lo despreciarán aún más. En mi vida pasada, fue bajo ese mismo coro de persuasiones que me ablandé y entregué la carta de admisión sin resistencia. ¿Y qué recibí a cambio? Sofía, por Makoto, solicitó múltiples traslados, jurando quedarse a su lado a toda costa. Mi padre y mi madre, con la excusa de cuidar de Makoto, se mudaron a la ciudad A, dejándome a mí solo, abandonado casi 20 años. Al pensarlo ahora, todas esas persuasiones no fueron más que mentiras. Ridículo de mí, que entonces creí que Sofía realmente no soportaba separarse de mí, que mis padres simplemente tenían lástima de Makoto. ¡Qué absurdo! Bajé los ojos. En mi pecho ya solo quedaba un frío absoluto. Está bien, dije con calma, sin la menor fluctuación en la voz. Estoy dispuesto a darle la carta de admisión a Makoto. Mientras hablaba, saqué del pecho la carta falsificada que había preparado de antemano y la tendí lentamente. Ya que ellos querían actuar, yo los acompañaría hasta el final. Capítulo 2. La Universidad de Pekín. La conseguí a base de noches en vela. Ser diplomático. Ese fue el sueño de mis 2 vidas. En esta vida, no usaré mi esfuerzo y sudor para pavimentar la gloria de Makoto. La habitación quedó en silencio de inmediato. Incluso Makoto, que se apoyaba en el regazo de mi madre mientras me observaba en secreto, se quedó atónito. Sofía me miró fijamente con una expresión compleja y preguntó: ¿Tú de verdad vas a ceder la oportunidad de ir a la universidad a Makoto? Bajé la mirada, y en mis labios se dibujó una sonrisa irónica. En mi vida pasada, me resistí y no lo acepté enseguida. Por eso ella me susurraba cada día, usando tanto dulzura como presión, hasta que terminé cediendo por completo. Pero ahora, que respondí con un sí inmediato, fue ella quien dudó. ¿Qué pasa? ¿No era esto lo que querían escuchar de mí? Dije con voz indiferente. Si se arrepienten, entonces iré yo mismo a la universidad. Mientras hablaba, hice adrede el gesto de retirar la carta de admisión. No, Makoto se abalanzó de golpe, me arrancó la carta de las manos y la apretó contra su pecho, con los ojos brillando de codicia. Mi madre reaccionó enseguida, poniéndose frente a él para proteger la carta, como si temiera que yo la recuperara. Jorge, mamá sabía que eras un hijo sensato, ya que prometiste dársela a tu hermano. No puedes echarte atrás. Makoto miró de reojo a Sofía, con un deje de insatisfacción en los ojos, pero terminó mordiendo su labio y dijo en voz baja: Mamá, esta carta de admisión no puede compararse con casarse con Sofía. Estoy seguro de que mi hermano no se echará atrás. Al oírlo, la vacilación en los ojos de Sofía se disipó de inmediato, reemplazada por una claridad reveladora. Claro, para ella, mi mayor sueño siempre había sido ser su esposo. ¿La universidad? ¿Qué importancia tenía? Mientras pudiera casarme con ella, yo, Jorge, estaría dispuesto a renunciar a todo. Relajó el ceño, sonrió con confianza y declaró como si fuera una certeza: Makoto tiene razón. Que Jorge ceda la carta de admisión es lo mejor para todos. ¿La abrimos para ver de qué universidad es? Makoto, impaciente, rompió el sobre y exclamó lleno de júbilo: Ah, es la Universidad de Ciencia y Tecnología. Apretando la carta falsificada en sus manos, me sonrió ampliamente. Gracias, hermano. Ya estoy deseando que llegue el día de la matrícula. En mi vida pasada, también fue así. Con una sonrisa hipócrita me agradeció. Y yo, como un tonto, le pedí con ansias que cumpliera mi sueño diplomático en mi lugar. Esta vez, solo sonreí. Yo también lo espero.
Lo que esperaba era ir personalmente a matricularme en la Universidad de Pekín. Sofía, evidentemente, malinterpretó mi gesto, creyendo que sinceramente me alegraba por Makoto. Por una vez me mostró ternura. Jorge, ahora que lo de Makoto en la universidad ya está resuelto, vayamos al registro civil a casarnos. Mis padres enseguida aprovecharon la ocasión, empujándonos con prisa hacia afuera, temerosos de que yo me arrepintiera y recuperara la carta, antes de que pudiera responder. No habíamos salido del patio cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Makoto corrió para alcanzarnos. Me rodeó el hombro con una sonrisa. Dentro de mí solté una carcajada fría. La verdadera función apenas empezaba. Hermano, yo también quiero ir con ustedes. No te molestará que los acompañe al registro civil, ¿verdad? Preguntó con cautela, aunque en su mirada se desbordaba la emoción. Guardé silencio un instante y negué con la cabeza. No me molesta. Después de todo, yo jamás firmaría con Sofía. Ya había pasado una vida entera solo en una casa vacía. Una vez era suficiente. Al llegar al registro civil, Sofía tomó un formulario, escribió su nombre rápidamente y me tendió la pluma con una sonrisa. Jorge, ya firmé, solo falta tu nombre y seremos esposos oficialmente. Mis dedos se tensaron, pero no me moví. Estaba pensando cómo inventar una excusa para rechazarla, cuando de pronto, Makoto estornudó. El semblante de Sofía cambió al instante. Dejó el formulario. Se quitó su chaqueta verde militar y la colocó con cuidado sobre los hombros de Makoto. ¿Te resfriaste? Ponte mi abrigo enseguida. Su gesto tierno y solícito era exactamente el de una esposa preocupada por su marido. Por un instante, me quedé atónito. Recordé que en mi vida anterior, poco después de casarnos, vi su abrigo colgado en una silla y quise llevarlo a su lugar. Pero apenas rocé la tela con los dedos. Ella lo arrancó con el ceño fruncido. El uniforme militar es sagrado. No se puede tocar a la ligera. En aquel entonces, hasta me culpé por ser imprudente. Ahora por fin entendía. No era que el uniforme no pudiera tocarse. Era que jamás me había permitido tocar su verdadera ternura. Compañero, ¿quiere terminar de rellenar la solicitud de matrimonio? El funcionario levantó la vista, con cierta complejidad y compasión en la mirada. Volví en mí, observando a la pareja que parecían dos enamorados frente a mí. Sonreí apenas y tomé el formulario. Sí, la rellenaré. La punta de la pluma descendió, y con trazos firmes escribí un nombre. Makoto. Capítulo 3. El funcionario revisó cuidadosamente y estampó con fuerza el sello rojo en el certificado de matrimonio. Bajé la cabeza, y con la yema de los dedos acaricié lentamente aquellos dos nombres que me resultaban tan hirientes. Makoto. Sofía. En mis labios se curvó una sonrisa muda. Sofía. En esta vida, yo mismo te concedo a Makoto. Cerré los dos certificados de matrimonio y se los tendí. Ella, un tanto sorprendida, arqueó las cejas. ¿No te quedas con uno? Negué con la cabeza. No, no era mi matrimonio, no era mi certificado. ¿Qué sentido tenía guardarlo en mis manos? Sofía no lo pensó demasiado. Creyó que era solo por comodidad, y metió los dos certificados en su bolsillo sin siquiera darles una mirada. De camino al salir del registro civil, ella no dejó de cuidar de Makoto con esmero, ajustándole la chaqueta sobre los hombros, preocupándose con ternura en su mirada. Y yo, caminaba detrás de ellos, como un extraño irrelevante. Al pasar frente a un estudio fotográfico, Makoto tiró suavemente de la manga de Sofía, con mirada suplicante. Sofía, nunca me he hecho una foto, ¿puedes acompañarme? Ella no dudó, y con voz cálida respondió, claro que sí. Los vi entrar juntos al estudio, colocándose hombro con hombro frente al telón rojo. Makoto sonreía radiante, y en el rostro habitualmente altivo de Sofía florecía una ternura desbordante. Me ardieron los ojos. En mi vida pasada, ni siquiera hasta la muerte logré tomar una foto con ella. Cada vez que lo pedía, me respondía fríamente no me gusta tomar fotos y me rechazaba sin contemplación. Resulta que no era que odiara la cámara, simplemente no quería estar en la misma imagen conmigo. Cuando salieron con las fotos en mano, reían y conversaban. Al verme, Sofía pareció recordar algo, y vaciló antes de hablar. Hoy es el día en que registramos el matrimonio. ¿Por qué no nos tomamos una foto también? Me quedé un momento en silencio. Luego sonreí suavemente y negué con la cabeza. No hace falta. El destino es irónico. Lo que en mi vida pasada supliqué en vano hasta la muerte. Ahora, en esta segunda vida, se me ofrecía con facilidad, pero ya no lo necesitaba. Apenas terminé de hablar. Makoto, con los ojos enrojecidos, me miró con voz casi llorosa. Hermano, ¿acaso estás molesto porque Sofía y yo nos hicimos una foto?
De verdad que solo quería experimentar cómo es, no tenía otra intención. Antes de que pudiera responder, Sofía frunció el ceño y se interpuso delante de él. Makoto es tu hermano. Y yo también soy parte de la familia. Solo era una foto. ¿Acaso no tienes ni esa mínima generosidad? Bajé la cabeza, con una sonrisa amarga en mis labios. En sus ojos, yo, Jorge, no merecía siquiera un lugar en una foto. Apreté el puño con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Otra vez lo mismo. Yo no había dicho una palabra dura, y solo por una queja ligera de Makoto. Sofía me reprendía sin escuchar explicación. Un dolor amargo me oprimió el pecho. Tomé aire hondo, intentando controlar las emociones. Y estaba a punto de decir, yo no, pero antes de terminar, escuché un grito a mis espaldas. Me giré instintivamente, y vi un jeep fuera de control lanzándose directo hacia nosotros. Cuidado. Sofía reaccionó la primera, protegió de inmediato a Makoto en sus brazos y retrocedió velozmente, mientras yo, sin tiempo para esquivar, fui embestido de lleno y derribado por el coche. Crack. Un dolor agudo se extendió desde mi tobillo hasta todo el cuerpo, como si pudiera escuchar el sonido de los huesos dislocándose. Mis labios, mordidos hasta casi sangrar, apenas lograron dejar escapar un hilo de aire áspero. Sofía, pero la respuesta no fue para mí, sino su voz ansiosa. Makoto, ¿te has hecho daño? Con dificultad levanté la cabeza y la vi inspeccionar a Makoto con todo cuidado, temiendo que tuviera aunque fuera un rasguño. Makoto, pálido del susto, la sujetaba con voz temblorosa, casi llorando. No, solo me dio mucho miedo. El coche casi. Sofía le acarició la espalda suavemente, consolándolo con ternura. No tengas miedo. Estando yo aquí, no dejaré que sufras ni el más mínimo daño. Aquella escena se superpuso con un recuerdo, hiriéndome en lo más profundo. Cuando era niño y me hundía en el río, fue ella quien saltó sin dudar para salvarme. Ella también me había prometido solemnemente, Jorge, no dejaré que sufras ni el más mínimo daño. Y ahora, ya había olvidado esas palabras. El mismo juramento lo repetía, pero para otro hombre. Reprimí la humedad en mis ojos, y soportando el dolor punzante en el tobillo, logré incorporarme lentamente. Solo entonces me dirigió una mirada, con el ceño apenas fruncido. ¿Por qué no te apartaste? Apreté los labios, sin responder. ¿Apartarme? Yo no era soldado ni héroe, solo una persona común. ¿Cómo iba a esquivar un coche desbocado? Pareció darse cuenta de que había hablado demasiado duro, y sus ojos se posaron en mi tobillo hinchado. Dudó un instante antes de decir, olvídalo, te llevaré al hospital. Apenas extendió la mano hacia mí, cuando Makoto, con lágrimas en los ojos, tiró de su manga y murmuró temblando, Sofía, sé que mi hermano está herido, pero yo tengo tanto miedo, ¿y si otro coche pierde el control? Una frase ligera bastó para congelar los gestos de Sofía. La vi debatirse entre mirarme a mí y mirar a Makoto, hasta que al final tomó una decisión. Primero llevaré a Makoto a casa. Tú espera aquí. Dicho eso, lo rodeó protectora con los brazos y se alejó sin volver la vista atrás. Miré sus figuras perdiéndose a lo lejos, y sentí como si una mano invisible apretara con fuerza mi corazón. Resulta que, por graves que fueran mis heridas, nunca superarían un simple tengo miedo de Makoto. Bajé la cabeza, los labios curvándose en una mueca amarga. No me quedé esperándola, porque lo sabía bien, ella no volvería. En la clínica rural, una enfermera se agachó junto a mi pie y me aplicó el medicamento con cuidado, frunciendo el ceño mientras advertía, aunque no hay fractura, deberías caminar lo menos posible. Lo mejor es que algún familiar venga a buscarte. Bajé los ojos, y mis dedos se cerraron con fuerza sin darme cuenta. ¿Familiar? Tras un largo silencio, mi voz ronca salió con dificultad. ¿Puedo usar su teléfono un momento? Con su consentimiento, marqué desde el teléfono de la clínica el número de mi casa. El timbre sonó más de 10 veces antes de que alguien contestara. Mamá, pero mi voz fue interrumpida por la exclamación ansiosa de mi madre. Jorge, ¿cómo pudo tu hermano estar a punto de ser atropellado por un coche? ¿No estaba contigo? Como hermano mayor, deberías protegerlo. Casi se muere del susto. Por el auricular, se oía vagamente la reprimenda de mi padre. ¿Eso es ser un hermano? Al final ni siquiera te preocupas tanto como Sofía. En un momento tan crítico, tu hermano casi muere y tú ni apareciste. La mano con la que sostenía el auricular se tensó hasta que los nudillos se pusieron blancos. En sus palabras no había más que preocupación por Makoto y reproches hacia mí. Nadie me preguntó si estaba herido. Nadie se preocupó de por qué no había vuelto con ellos. Ni en la vida pasada ni en esta. Jamás logré entenderlo. Yo era su hijo de sangre.
¿Por qué todo su amor y favoritismo eran para un hijo adoptivo? Makoto era el huérfano de guerra de un camarada de mi padre. Desde que lo llevaron a la familia Wang, me repitieron, tu hermano perdió a sus padres. Tienes que ceder ante él. Desde entonces, ropa, golosinas, juguetes, todo se le daba primero a Makoto, y a mí solo me quedaban las obras. Y al final, hasta el cariño de mis padres se inclinó por completo hacia él. Lo único que me quedaba eran destellos ocasionales de compasión pasajera. ¿Por qué no dices nada? Vuelve enseguida. Makoto aún. La voz de mi madre seguía apremiante en mi oído. Cerré los ojos y, tras un largo silencio, colgué lentamente el teléfono. Tú. El tono de línea sonó. Y con él, corté de raíz la última esperanza que aún albergaba hacia ellos. Bajé la cabeza y miré mi tobillo, envuelto capa tras capa en vendas, mientras una amarga autocrítica me llenaba el pecho. Después de una vida entera, ya debería haberlo comprendido. A sus ojos, el único hijo siempre había sido Makoto. Yo nunca lo fui. La enfermera, al verme terminar la llamada, no pudo evitar preguntar. Joven, ¿cuándo vendrán tus familiares a recogerte? Guardé silencio un instante, y con un hilo de voz casi inaudible respondí, no tengo familia. Esa era la familia de Makoto, no la mía. Capítulo 4. La enfermera, con buena voluntad, me entregó una muleta. Le di las gracias y salí cojeando solo de la clínica. Al regresar a casa, apenas abrí la puerta, mi madre vino de inmediato hacia mí, con tono lleno de reproches. Makoto sufrió un accidente tan grave y tú cómo es que apenas. La frase se interrumpió de golpe. Su mirada cayó en mi tobillo, envuelto en capas de vendas. Se quedó atónita y sus labios temblaron. Mamá, no sabía que tú también estabas herido. Hijo, ¿por qué no lo dijiste por teléfono? La observé en silencio, con el corazón en blanco. No era que no me hubiera escuchado. Es que jamás había pensado en escucharme. Quise decirlo, pero tú y papá no me disteis oportunidad. En vuestros ojos solo existe Makoto. En cuanto salieron esas palabras, el poco atisbo de culpa en la mirada de mi madre se desvaneció, y la ira de mi padre estalló al instante. ¿Nos estás culpando a tu madre y a mí? ¿Qué tiene de malo que cuidemos más a Makoto, si perdió a sus padres tan pronto? Sus voces golpeaban una y otra vez mis oídos. Aunque en ese momento mi tobillo estuviera envuelto en vendas gruesas y el sudor frío aún no se secara, no hubo una sola palabra de preocupación. Makoto no tenía padres, pero yo, que sí los tenía, vivía como si no los tuviera. Esbocé una sonrisa amarga, ya sin ganas de discutir, y apoyándome en la muleta me giré para ir a mi habitación. Al pasar frente al dormitorio de Makoto, vi a Sofía a su lado, cuidándolo con voz suave y mirada llena de ternura. Ella había prometido regresar a recogerme, pero en la clínica esperé más de media hora y nunca apareció. Una sola mirada bastó. Retiré los ojos y regresé en silencio a mi habitación. En los días siguientes, permanecí allí recuperándome, hasta que la hinchazón de mi tobillo se fue desvaneciendo y pude volver a caminar. Regresé con la muleta a la clínica para devolverla. Al salir de la clínica, doblé en dirección a la comisaría. Había sacado en secreto mis documentos de casa solo para este día. Ese lugar ya no era mi hogar. Siendo así, aunque entrara a la universidad, no tenía por qué volver. El trámite de cambio de domicilio fue sorprendentemente sencillo. En el momento en que recibí el comprobante de traslado, mi corazón por fin se tranquilizó. Cuando empezaran las clases, podría marcharme del todo y vivir la nueva vida que me pertenecía. De regreso, la luz del sol caía sobre mí, cálida y reconfortante. Era la primera vez, desde mi renacimiento, que sentía el cuerpo ligero, sin opresión. Jorge. Una voz familiar sonó a mi espalda. Al voltear, vi que era mi profesor Mao. Justo pensaba ir a buscarte a tu casa. No esperaba encontrarte aquí. ¿Profesor Mao? Llevaba un sobre en la mano, y con una amplia sonrisa me lo colocó en el pecho. Es la beca que da la escuela a los estudiantes admitidos en la Universidad de Pekín. Debes guardarla bien. Me quedé un segundo atónito, mirando el sobre pesado entre mis manos. Antes del examen no había oído que la escuela diera becas. El profesor Mao me dio una palmada en el hombro, hablando con seriedad y cariño. Es algo nuevo para motivar a los estudiantes a seguir esforzándose en la universidad. Jorge, el profesor confía en ti. No me decepciones. La nariz se me tensó de emoción, y solo pude asentir con fuerza. Al menos, todavía había alguien que veía de verdad mi esfuerzo. En mi vida pasada, qué insensato fui, entregando la Universidad de Pekín a Makoto. No solo traicioné mi propio sacrificio, también defraudé las expectativas del profesor Mao. Por suerte, en esta vida, había sabido aferrarme a la oportunidad.
Asentí con fuerza y le prometí al profesor Mao: profesor, cuando entre en la Universidad de Pekín, estudiaré con empeño y cumpliré mi sueño. Él me dio unas palmadas en el hombro, con la mirada llena de satisfacción, y me advirtió con detalle sobre muchas cosas a tener en cuenta en la universidad, hasta que se dio la vuelta y se marchó. Yo aún tenía el sobre apretado en mi mano, sintiendo claramente el calor que desprendía. Durante todo el camino lo mantuve sujeto con firmeza. Era la primera vez que sentía que mi futuro estaba realmente en mis manos. Al llegar a casa, me dispuse a guardar aquel dinero en el fondo de la maleta, bien escondido, pero apenas crucé la sala, la voz fría y severa de mi padre me detuvo. ¡Alto! El reloj de bolsillo de Makoto ha desaparecido. ¿Sabes dónde está? Me quedé perplejo, sin entender. ¿Cómo podría yo saber dónde está lo suyo? En el mismo instante, Makoto salió corriendo de su habitación, con los ojos enrojecidos, aferrándose a mi manga con voz entrecortada. Hermano, ya buscamos en toda la casa, pero no aparece. Ese reloj es lo único que me dejaron mis padres biológicos. Dentro está nuestra foto familiar. No puedo perderlo. Miré a mi alrededor. Mi padre y mi madre no dijeron nada para calmarlo. Solo me observaban con frialdad. Sofía también estaba allí, en silencio, con la mirada fija en mí. De repente lo entendí. Todos ellos pensaban que yo había robado el reloj. Un sentimiento de absurdo y de amarga ironía me subió al pecho. ¿Ustedes creen que fui yo quien tomó ese reloj? Mi padre golpeó la mesa con fuerza, y su rugido me estremeció los oídos. La casa se registró entera y no apareció. Solo tú no estabas hoy. Si no fuiste tú, entonces ¿quién más podría ser? La voz de mi madre sonó más suave, pero aún más hiriente. Jorge, ese reloj es muy importante para tu hermano. Mejor devuélveselo. Apreté con fuerza el sobre en mi mano, con los nudillos blancos. Fue entonces cuando Sofía, que hasta ese momento había guardado silencio, finalmente habló. Su tono era calmado, pero cortante como un cuchillo. Hagamos esto, deja que Makoto te registre. En ese instante, lo que brotó en mí no fue rabia, sino una humillación que calaba hasta los huesos. En sus ojos no había la menor duda, realmente me veían como un ladrón indigno. Yo no lo había tomado. ¿Por qué debía permitir que Makoto me tratara como a un delincuente? De un tirón solté mi brazo, y al recorrer con la mirada sus rostros llenos de sospecha, solo sentí frío en el corazón. Ya lo dije, no tomé su reloj, y no permitiré que me registre. Tras esas palabras, sin volver a mirar sus caras, me di la vuelta para ir a mi habitación. Hermano, ese reloj para mí significa mucho. Makoto se apresuró a agarrar de nuevo mi manga. En medio del forcejeo, un sobre cayó al suelo. De su interior se asomaba una pila de billetes perfectamente ordenados. Capítulo 5. La habitación quedó en silencio por un instante. Makoto reaccionó primero. Con los ojos rojos recogió aquel fajo de billetes, y con voz quebrada dijo: hermano, sé que nunca me has querido demasiado, pero ese reloj es lo único que me dejaron mis padres. ¿Cómo pudiste robarlo para venderlo? Me quedé paralizado, como si un golpe brutal me hubiera atravesado el pecho. Jamás pensé que ese dinero caería al suelo en ese momento. No, ese dinero es, me apresuré a intentar explicarlo. ¿Aún te atreves a negar? ¡Paf! La mano de mi padre cayó sobre mi rostro, tan fuerte que me giró la cabeza hacia un lado. Los oídos me zumbaban y el sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Con el rostro ardiendo de furia, me miraba fijamente y me reprochaba: ¿te atreviste a vender en secreto la reliquia de los padres de Makoto? ¿Con qué cara voy a mirar a mi viejo camarada cuando muera? Me limpié la sangre de la comisura de los labios y levanté la vista hacia ellos. 3 pares de ojos, llenos de decepción y enojo, mirándome como si fuera un ladrón imperdonable. Casi 20 años conviviendo día a día, y en el momento más crucial, ninguno creyó en mí. El frío en mi pecho se extendía capa por capa, hasta dejarme casi sin fuerzas para hablar. Aún así, apreté los dientes y logré decir: Makoto siempre lleva su reloj encima. ¿Cómo podría yo robarlo? Ese dinero es la beca que me dio la escuela por entrar en la universidad. Si no me creen, pueden preguntarle al profesor Mao. Pero apenas terminé de hablar, la mirada de Sofía se volvió aún más gélida. Me miraba como a un desconocido, y su voz sonaba como cristal helado. El reloj de Makoto desapareció justo ahora, y de repente tú apareces con un fajo de dinero. ¿Cómo puede ser tan casual? Ya estamos casados legalmente. Eres un familiar militar. Deberías dar ejemplo, pero no solo robas, también mientes descaradamente. Me observaba como un juez dictando sentencia. Así no queda otra que darte un escarmiento, para que aprendas a reflexionar. La voz de Sofía fue tajante. Enciérrenlo en la sala de castigo.
Me quedé atónito, contemplando sus ojos fríos. En mi mente surgió de golpe la imagen de mi vida pasada, cuando, al enterarse de mi muerte, ella no mostró ni una pizca de tristeza. En ese instante comprendí, la silueta juvenil que juraba protegerme para siempre se había pulverizado por completo. Me arrojaron sin piedad a la sala de castigo. Todo era oscuridad. No se distinguía el día de la noche. Solo pude acurrucarme en un rincón, abrazándome a mí mismo, sin una gota de agua, con hambre, frío y humillación. Mi cordura era devorada poco a poco. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, por fin, la puerta se abrió. El comandante dijo que puede salir. Una luz cegadora me golpeó el rostro. Apenas podía abrir los ojos. Pasó un largo rato antes de que, tambaleante, pudiera arrastrar mi cuerpo exhausto de regreso a casa. Hermano, lo siento mucho. Makoto encogió el cuello, fingiendo temor a mi enojo. Encontré el reloj en la rendija de la cama. Te acusamos injustamente. Antes de que pudiera hablar, mi padre se adelantó. ¿Y qué hay que disculpar? Justo le vino bien a tu hermano pasar un día en la sala de castigo para aprender disciplina. Los ojos de mi madre vacilaron, pero al final no se atrevió a mirarme. Solo se puso de parte de ellos. Jorge, tu hermano solo estaba ansioso porque perdió el reloj. Como hermano mayor, sé generoso y no le guardes rencor. Una frase tras otra, como agujas clavándose en mi corazón. Por la falsa acusación de Makoto, me habían encerrado sin agua ni comida durante todo un día, y ahora que se aclaraba la verdad, pretendían pasar página con unas cuantas palabras ligeras. Claro, yo, el hijo biológico, aunque sufriera la mayor de las injusticias, jamás sería tan valioso como el hijo adoptivo que llevaban en la palma de la mano. Si no, en mi vida pasada, ¿cómo explicar que apenas exhalé mi último aliento, ellos se apresuraran a emparejar a Sofía con Makoto? Tragué hondo, reprimiendo con fuerza la acidez en mis ojos. No estoy guardándole rencor, solo quiero ir a mi cuarto a descansar. Retiré mi brazo de su alcance y subí las escaleras, sin mirar las expresiones sorprendidas de los tres en la sala. De todos modos, cuando empezaran las clases, cortaría de raíz con esa casa y con esas personas. Ya no había razón para discutir inútilmente. Capítulo 6. Regresé a mi habitación y me tumbé a descansar. Entre sueños, vi escenas de mi infancia. En aquel entonces, mis padres aún me levantaban en brazos con cariño, sus ojos llenos de ternura y sonrisas, como si el mundo entero girara alrededor de mí, pero la imagen se desvaneció enseguida. Ellos tomaban de la mano a Makoto, uno a cada lado, mientras el pequeño yo solo podía correr detrás, estirando los brazos en vano, sin alcanzar jamás ese calor que me pertenecía. Las espaldas felices de los tres se convirtieron en un abismo imposible de cruzar. En el sueño, lloré. Una lágrima rodó por la comisura de mi ojo y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, unos golpes en la puerta me despertaron. Al abrir, me encontré con Sofía. Llevaba en la mano un gemelo, y en sus ojos brillaba, raramente, un atisbo de disculpa. Me lo tendió. Lo del reloj fue un error mío al culparte. No te enojes. Bajé la mirada hacia aquel gemelo y en mi interior se levantó una sonrisa fría. Hay errores que ya no merecen perdón. Al ver que no reaccionaba, ella misma lo empujó en mi pecho, hablando con seriedad. Ya llevamos un tiempo casados. Cuando Makoto empiece la universidad, deberías mudarte a la casa de los Kim. No te preocupes, yo me encargaré del hogar. No dejaré que sufras. Un nudo en la garganta me hizo recordar mi vida pasada. Ella también me lo dijo entonces. Yo, ingenuo, lo tomé como la promesa más sincera. ¿Y después? Después, cumplió esas mismas palabras con Makoto. Por él, pidió una y otra vez traslados, siguiéndolo a lo largo del país, sacrificando todo solo para protegerlo. ¿Y yo? Solo, hasta morir en depresión. Por suerte, en esta vida, su esposo legal era Makoto, y el verdadero universitario sería yo. Jorge, tragué la amargura, fingiendo indiferencia con una respuesta casual. Aún vivía en la casa de los Wang. No podía permitir que notaran nada extraño. Sofía frunció el ceño, probablemente extrañada. Antes, cuando me daba cualquier cosa, siempre sonreía con auténtica alegría, como si fuera un tesoro. Hoy, mi frialdad la dejó desconcertada. Jorge, tú. Su frase quedó interrumpida por una voz alegre. Sofía, ¿qué te parece? Alcé la vista. Makoto agitaba la muñeca, mostrando un flamante reloj de la marca Shanghai. Al notar mi presencia, sus ojos brillaron y me sonrió ampliamente. Hermano, también estás aquí. Mira este reloj. ¿A qué es bonito? Sofía me lo regaló porque pronto entraré en la universidad. Es mi regalo de inicio de curso. Se detuvo un instante,
y su mirada cayó disimuladamente sobre el gemelo en mi mano, con un destello de triunfo y provocación en los ojos. De verdad envidio a mi hermano por haberse casado con una esposa tan buena como Sofía. Si a mí, su cuñado, me trata así, seguro que a ti te da regalos aún mejores, ¿verdad? Solté una risa fría y le devolví una mirada indiferente. No hace falta que me envidies. Después de todo, tú eres su marido. Dicho eso, me giré y salí de la casa. Pronto sería la fecha de inscripción en la Universidad de Pekín. Debía apresurarme a comprar el billete de tren. Al pasar junto al vertedero, lancé el gemelo dentro sin pensarlo. Solo era un accesorio adicional. Yo no lo necesitaba. Tras hacer fila durante 4 horas, finalmente conseguí un billete para dentro de 3 días. En el primer tren con destino a la ciudad A. Lo guardé cuidadosamente en el bolsillo más interno de mi ropa. En ese momento, al fin sentí tranquilidad. Al regresar, comencé a preparar mi equipaje, además de algunas prendas necesarias. No pensaba llevarme nada más. Las cosas de la familia Wang se quedarían en la familia Wang. Ya casi terminaba de empacar cuando Makoto entró corriendo desde la puerta, llorando a mares. Mis padres estaban desesperados a su alrededor, y Sofía lo interrogaba sin cesar. Makoto se desplomó sobre la mesa, los ojos hinchados como nueces, sollozando con dificultad. Hermano, mi hermano le dijo a otros que la carta de admisión era suya. Ahora todos me insultan, dicen que usurpo lo que no me corresponde. No tengo cara para seguir viviendo. Jorge, ¿cómo te atreves? La voz de mi padre temblaba de furia. Incluso mi madre, que a veces me guardaba un poco de paciencia, esta vez me gritó indignada. Ya le habías prometido a Makoto entregarle la carta de admisión. ¿Por qué fuiste a decir otra cosa? ¿Acaso quieres matar a tu hermano de la angustia? Me quedé helado en mi sitio, con un frío que me calaba hasta los huesos. Yo no. Mi voz era ronca, pero fue devorada al instante por su furia. Aunque sabía en el fondo que explicar era inútil, no pude evitar abrir la boca para defenderme. Sin embargo, mi padre me interrumpió con frialdad. ¿Acaso Makoto arriesgaría su reputación y su futuro solo para difamarte? Alzó la mano con fuerza, sus ojos afilados, y rugió. Debes disculparte frente a todos con Makoto y reconocer que fue por envidia que lo difamaste. Si no, te mataré por ser un hijo ingrato. Me quedé firme en el lugar, sin decir una palabra. Me repetía con desesperación, ellos nunca me han amado de verdad. No te pongas triste, no esperes nada. Pero aún así, mis ojos se enrojecieron sin control. Eso no lo hice yo, y jamás lo admitiría. Sin embargo, la bofetada que esperaba no llegó a mi rostro. Una silueta delgada se interpuso delante de mí. Sofía. Un temblor recorrió mi pecho. Casi creí que, al fin, se ponía de mi lado. Pero un segundo después, su voz helada cortó la última hebra de esperanza como una cuchilla. No se puede golpearlo. Tiene heridas. Si lo hacemos pensarán que lo obligamos a confesar. Y eso perjudicará la reputación de Makoto. Debemos lograr que se disculpe de forma voluntaria. En ese instante, la chispa que había surgido en mi interior se apagó por completo. Mi corazón quedó cubierto por una capa de hielo. Curvé los labios en una sonrisa forzada, más amarga que un llanto. No voy a disculparme. Apenas pronuncié esas palabras, las lágrimas de Makoto corrieron con más fuerza, su cuerpo temblando sin parar. Sofía se inclinó enseguida, secándole las lágrimas con manos delicadas, su tono lleno de ternura y consuelo. Pero cuando volvió a levantar la mirada hacia mí, en su rostro familiar solo quedaban frialdad y determinación. Si no te disculpas, iré de inmediato al registro civil a solicitar el divorcio. Estaba segura, convencida de que yo nunca la dejaría. Sabía que, desde niño, mi mayor deseo había sido casarme con ella. Mis manos colgaban a los lados del cuerpo, con los dedos clavándose en las palmas hasta sangrar. Pero dentro de mí lo sabía mejor que nadie, no podía permitir que fuera allí. Si investigaban, descubrirían que el nombre en el certificado de matrimonio era el de Makoto. Con su perspicacia, fácilmente seguiría el hilo hasta descubrir que la carta de admisión era falsa. No podía arriesgarme. Tras un largo silencio, con la garganta ardiendo como fuego, extraje con dificultad unas pocas palabras. Está bien, me disculparé. Así, frente a todos en el patio, con una carta de confesión en la mano, me paré como un criminal, leyendo cada palabra que reconocía un delito inexistente. Como no aprobé el examen de ingreso a la universidad, sentí envidia de Makoto y difundí rumores. Alrededor, los vecinos se habían reunido en pequeños grupos, sus miradas de reproche cayendo sobre mí como cuchillas, desgarrándome. Yo solo podía bajar los ojos y dejar que aquella humillación me devorara.
con que fue el hijo mayor de la familia Wang el que difamó al menor. Siempre pensé que Jorge era un buen muchacho, pero resulta que no solo no entró a la universidad, sino que inventó mentiras contra su hermano. La familia Wang hizo bien en adoptar al menor. Ese sí que es prometedor. El mayor está acabado, sin estudios y con mala conducta. Cada burla me penetraba como un punzón en el corazón. Nunca había experimentado una vergüenza tan grande. Esas miradas despreciativas eran como espinas, clavándome en el suelo. Las venas de mis brazos se marcaban con furia contenida, pero no había escape. Solo podía aferrar con fuerza la carta y terminar la última línea. Me disculpo con Makoto. Apenas caídas mis palabras, alguien lanzó una hoja podrida que me golpeó en el pecho. Luego, huevos podridos y piedras comenzaron a llover sobre mí. Mentiroso. Sinvergüenza. Me quedé allí, entumecido, dejando que la suciedad me cubriera, hasta que mi cuerpo estuvo helado por completo. Al fin, Sofía habló, llevándome fuera de la multitud, pero al verme tan cubierto de inmundicia, frunció el ceño y hasta dio un paso atrás instintivo. Si no hubieras dicho lo de la carta de admisión, ¿cómo habrías acabado así? Solté una risa ligera, sin dar explicaciones, porque lo sabía, con ella, explicar nunca había servido de nada. Capítulo 7. En los días siguientes, me encerré en mi habitación. No volví a alzar la voz, ni a discutir con nadie. Solo esperaba en silencio la llegada del día de mi partida, el día de la salida. El patio estaba lleno de alegría. Mi padre y mi madre se levantaron temprano para ayudar a Makoto a preparar su equipaje, mientras reían y hablaban con entusiasmo de lo maravilloso que sería vivir en la ciudad A. Sofía incluso condujo un jeep, con expresión solemne, para echar una mano. Todos se agolpaban a su alrededor, felices y bulliciosos. Yo, en cambio, solo, en mi habitación, preparaba en silencio las últimas cosas. Cuando ya estaban listos para salir, recién entonces se dieron cuenta de que desde la mañana no me habían visto. Sofía vino a mi puerta, llamó suavemente y frunció el ceño. ¿No vas a acompañarnos a despedir a Makoto? Cerré mi maleta, la miré un instante y sonreí levemente. No, mi tren también estaba a punto de partir. Ella parecía querer decir algo más, pero mis padres y Makoto ya la llamaban con impaciencia desde el coche. Cuando regrese, iré a recogerte para que te mudes a la casa de los Kim. Se marchó con prisa, sin volver la cabeza, y por supuesto, no escuchó mi respuesta en voz baja. Sofía, en esta vida, yo ya no soy tu esposo. La seguí con la mirada hasta ver desaparecer el jeep en la lejanía. De pronto, en mi pecho brotó una ligereza que jamás había sentido. De vuelta en mi habitación, extendí una hoja grande de papel en blanco. Escribí, palabra por palabra, como mis padres y Sofía me habían obligado a ceder mi carta de admisión a la Universidad de Pekín, y cómo me forzaron a admitir un crimen inexistente. La caligrafía era cortante, impregnada de un frío implacable. Al terminar, la coloqué en el tablón de anuncios del patio, en pleno centro. No esperaba que se arrepintieran, solo quería que todos supieran cómo el supuesto hijo mayor ejemplar había sido empujado a este extremo por las manos de su propia familia. Tras hacerlo, tomé mi equipaje, eché una última mirada a aquel lugar donde, entre mi vida pasada y esta, había desperdiciado casi 40 años, por una mujer que no me amaba, por dos padres cuya parcialidad llegaba hasta los huesos. Había entregado toda una vida, pero en esta existencia, solo quería seguir mi propio camino. Cerré la puerta y, sin mirar atrás, fui a buscar al profesor Mao, para recuperar con mis propias manos la carta de admisión a la Universidad de Pekín. Mientras caminaba hacia la estación, de cara al sol naciente, mi pecho se llenaba de una firmeza sin precedentes. El silbido del tren resonó con fuerza. Subí al vagón, y el tren partió lentamente de la estación. Ese era el verdadero comienzo de lo que me pertenecía. En otro lugar, en el registro de nuevos estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología, se armó un gran revuelo. Más tarde supe que mis padres, desesperados y sudorosos, sostenían la falsa carta de admisión, intentando explicar una y otra vez al personal. Es imposible que sea falsa. Jorge fue quien la trajo. Estamos seguros de que estaba bien. Mientras tanto, Makoto, a su lado, lloraba con sollozos entrecortados, pero los profesores de la universidad solo podían suspirar, mostrando la carta falsificada en sus manos. Compañeros, esto es una falsificación, no puede pasar la verificación del sistema. Finalmente comprendieron que la carta en sí nunca tuvo problema. El problema era que nunca le perteneció a Makoto. Mi futuro, desde hacía tiempo, estaba firmemente en mis propias manos. El rostro de mi padre estaba tan oscuro como el hierro, mi madre llena de incomodidad,
Y Sofía quedó completamente atónita. Probablemente nunca imaginó que yo llegaría a engañarla de esa manera. Makoto, escondido en su abrazo, sollozó con voz entrecortada. Si mi hermano no quería que yo fuera a la universidad, podría haberme rechazado directamente. ¿Por qué tenía que hacer una carta de admisión falsa para que yo sufriera semejante humillación? Qué gran manera de hacerse la víctima, volteando la culpa sobre mí, mi padre y mi madre. Después de confirmar una y otra vez que la carta de admisión era falsa, y viendo que no había manera de ingresar, no tuvieron más remedio que marcharse, aunque a regañadientes. Se decía que, de camino de regreso, la furia de mi padre era casi incontenible. Jorge, este hijo desobediente, ¿acaso quiere matarme de la rabia? No solo se negó a ayudar a su hermano, sino que además nos hizo perder la cara de esta manera tan vergonzosa. Mi madre se unió a las quejas. Sí, después de viajar miles de kilómetros, resulta que la carta era falsa. Todo fue en vano. Seguro que escondió la verdadera carta de admisión para quedarse con ella y así poder ir él mismo a la universidad. Cuando escuché que alguien me lo contaba en el tren, solo sentí una amarga ironía. En efecto, yo iba a la universidad, pero esa carta de admisión siempre había sido mía. ¿Cuándo se convirtió en que yo la había escondido? Makoto, con lágrimas en los ojos, gimoteó. Papá, mamá, ¿qué voy a hacer yo? Todos los vecinos saben que fui yo quien aprobó la universidad. Si se enteran de que en realidad fue mi hermano, me ahogarán en saliva y desprecio. En cuanto vieron sus lágrimas, mis padres se ablandaron de inmediato. Makoto, no te preocupes, tu padre y yo jamás permitiremos que nadie te critique. Eso es, nadie podrá decir nada de ti, aunque me cueste la vida. No dejaré que mi hijo se quede sin estudios. Casi podía imaginar sus caras en ese momento, tan protectoras como siempre. Solo que resultaba ridículo, para ellos. Ese hijo nunca fui yo. Yo era el hijo biológico que había sido admitido en la Universidad de Pekín. Y aún así, en sus ojos, me convertí en un culpable. ¿Y Sofía? Ella probablemente también estaba allí. Al presenciar esa escena, ¿recordaría acaso los días anteriores, cuando vio con sus propios ojos cómo me arrojaban hojas podridas, cómo me humillaban frente a todos, y aún así no pronunció ni una sola palabra en mi defensa? En aquel entonces, ni mi padre, ni mi madre, ni ella se levantaron para protegerme. Por el contrario, fueron los principales culpables de haber empujado esa farsa hasta el final. Pero yo era su hijo biológico. Yo era el prometido con el que creció desde la infancia. Makoto era solo un hijo adoptivo. Para ella nada más que un hermanito digno de compasión. Ese pensamiento hizo que Sofía se sintiera incómoda sin razón. Por primera vez con cierta inquietud, reprimió con fuerza ese desasosiego. Pero su pie apretó con más fuerza el acelerador. El jeep rugió por el camino, y al caer la tarde, regresaron al patio. Mi padre fue el primero en bajar, todavía mascullando maldiciones. Hoy voy a darle una buena lección a este hijo ingrato. Es solo una universidad, y ni siquiera quiere cedérsela a su hermano. Sofía apretó los labios y lo siguió. Cuando llegaron frente a la puerta de mi habitación, la voz de mi padre se elevó de repente. Jorge, tú. Pero de pronto, como un gallo estrangulado, su voz se cortó en seco. El corazón de Sofía dio un vuelco. Empujó rápidamente la puerta de par en par. Dentro no había nadie. La ropa del armario también había desaparecido. Capítulo 8. Una fuerte inquietud nació en lo más profundo del corazón de Sofía. ¿Por qué Jorge no estaba en la habitación? ¿Acaso realmente había hecho lo que sus padres decían, llevándose la carta de admisión verdadera para presentarse en la universidad? Pero al instante negó ese pensamiento. Jorge había crecido junto a ella desde pequeño. Pasaban casi todos los días juntos y nunca se habían separado por mucho tiempo. Además, ahora ya estaban casados. ¿Cómo podría Jorge tener el corazón de dejarla atrás e irse solo a la universidad? Al pensarlo, los ojos de Sofía brillaron. Claro, ahora estaban casados. Todavía recordaba que, antes de irse, le había dicho a Jorge que, al volver, lo llevaría a mudarse a la casa de los Kim. ¿Y si él había preparado todo con anticipación y ya se había mudado allí? Sofía no perdió más tiempo. Sin hacer caso a los gritos de sus padres y de Makoto, subió rápidamente al coche y condujo rumbo a la casa de los Kim. Al llegar, lo primero que hizo fue dirigirse a la nueva habitación que había preparado con antelación, pero allí tampoco había nadie. La inquietud en su corazón creció aún más. Entonces regresó de nuevo al patio donde vivían los Wang. Aunque no sabía si era solo su imaginación, Sofía sintió que todos en el patio la miraban con ojos llenos de desprecio. Frunciendo el ceño, volvió a la casa de los Wang. Incluso si Jorge realmente había ido a la universidad,
Ella no sabía en cuál había sido admitido. La única manera era preguntar a la familia Wang si tenían alguna pista, pero justo al entrar, escuchó el llanto de Makoto. ¿Cómo pudo hacerme esto mi hermano? Después de esto, ¿cómo voy a poder mirar a la gente a la cara? El rostro de su padre estaba tan negro como el hollín. El pecho subía y bajaba con furia. Este hijo ingrato, un traidor, ¿acaso quiere destruir esta familia? Su madre estaba sentada a un lado, derramando lágrimas en silencio. Nosotros solo queríamos que Makoto tuviera un buen futuro. ¿Por qué Jorge insiste en ir en su contra? Sofía no entendía nada, así que preguntó en voz alta, ¿tiene noticias de Jorge? Sus padres la miraron, con palabras atoradas en la garganta. Finalmente, Makoto no pudo más y, con un sollozo, dijo, Sofía, mi hermano escribió todo en un gran cartel y lo pegó en el tablón de anuncios del patio. El corazón de Sofía dio un vuelco y corrió hacia el tablón. En el cartel, reconoció claramente la letra de Jorge. Allí, con caracteres firmes y fríos, estaban relatadas todas las verdades. La gente alrededor, al ver la figura de Sofía, volvió a lanzarle esas miradas de desprecio, pero esta vez todas se concentraron en ella. ¿No que era la prometida de la infancia? Yo diría que en realidad se enamoró a mitad de camino del hijo adoptivo de los Wang. Eso. Yo siempre pensé que su preocupación por el hijo adoptivo era exagerada, pero nunca me atreví a decirlo. Escuchando los comentarios a su alrededor, Sofía abrió la boca, queriendo refutarlos. Quiso decir que ella nunca había amado a Makoto, que la única persona que había amado siempre era Jorge, que se había preocupado por Makoto únicamente porque desde niño había perdido a sus padres, mientras que Jorge tenía a sus padres biológicos a su lado, y además a ella, su prometida de toda la vida. Por eso ella pensaba que Makoto era especialmente digno de compasión, y lo trataba mejor. Nunca se le ocurrió que, a los ojos de los demás, sus actos parecían tan inadecuados, hasta el punto de que creyeran que había cambiado de corazón y se había enamorado de Makoto. ¿Y en los ojos de Jorge, él también lo creería? Se había ido en silencio, sin despedirse, justamente por esa razón. Pero cada vez que pensaba en un mundo sin Jorge, sentía como si le faltara un pedazo del corazón, un vacío insoportable. Nunca había imaginado separarse de Jorge. Sofía caminaba aturdida por la calle. Quería encontrar a Jorge para explicarle todo, pero no tenía idea de dónde estaba, incluso si él realmente había llevado la carta de admisión para matricularse en la universidad. Ella no sabía en qué escuela lo habían aceptado. De pronto, Sofía distinguió una figura familiar en la distancia. Al fijarse bien, era nada menos que el profesor Mao, el tutor de secundaria de Jorge. Profesor Mao, ¿podría decirme a qué universidad fue admitido Jorge? Preguntó Sofía con calma y cortesía, reprimiendo la emoción en su corazón. Ella lo había visto varias veces cuando iba a recoger a Jorge a la salida de la escuela, por lo que el profesor Mao la recordaba, pero también recordaba claramente la decepción en los ojos de Jorge cuando hablaba de su familia y de su prometida después de recibir la carta de admisión. Con casi 50 años de vida, ¿cómo no iba a darse cuenta Mao de que ellos seguramente habían hecho algo para herir a Jorge? Por eso, su actitud hacia ella fue muy fría. Jorge fue admitido en la Universidad de Pekín, y ya se ha ido a registrarse a la ciudad de A. Yo recuerdo que tú eras su prometida. ¿Acaso no te lo dijo? Había pasado ya un día y una noche desde que Jorge partió a la ciudad de A. Si lo pensaba bien, a estas alturas ya debía haber completado el proceso de matrícula. No había razón para que siguieran intentando detenerlo. Universidad de Pekín, ¿en la ciudad de A? Las palabras del profesor Mao golpearon a Sofía como un martillazo, dejándola paralizada en el lugar. Nunca imaginó que la universidad de Jorge estuviera a miles de kilómetros, y que incluso ya hubiera partido. El profesor Mao añadió, hace poco incluso fui a entregarle el bono que la escuela da a los estudiantes admitidos en la Universidad de Pekín. ¿Tampoco les contó nada de eso? Jorge sí había mencionado lo del bono, pero en aquel momento, cuando no encontraban el reloj de bolsillo de Makoto, todos creyeron que Jorge lo había robado para venderlo. Nadie confió en lo que él dijo. Incluso ella misma lo había mandado encerrar en la celda de castigo. Por primera vez, Sofía sintió lo que era el arrepentimiento. Resultaba que Jorge había cargado con tantas injusticias. ¿Volvería algún día? No, ahora somos esposos legales. Tenemos el certificado de matrimonio. Seguro que volverá. De pronto recordó el certificado y corrió apresuradamente hacia la casa de los Kim. Cuando lo recibió, lo había guardado junto con otros documentos importantes en la caja fuerte del despacho. Al abrir la caja fuerte, sus manos temblaban levemente, solo al ver el certificado intacto dentro.
Pudo finalmente soltar un suspiro de alivio, como si se aferrara a la última tabla de salvación. Lo estrechó contra su pecho y murmuró: Jorge solo está enojado. Sigue siendo mi esposo. Cuando se le pase la rabia, iré a buscarlo y le aclararé que nunca tuve otros sentimientos por Makoto. Él me perdonará. El corazón de Sofía se tranquilizó un poco, y sus labios esbozaron una rara sonrisa. Sin embargo, al abrir el certificado, esa sonrisa se congeló al instante. En el documento, el nombre del esposo aparecía claramente como Makoto. Capítulo 9. Sofía no podía creerlo y revisó una y otra vez si aquel certificado de matrimonio había sido cambiado por uno falso. Pero el sello oficial del registro civil y la fecha brillaban con claridad. Era exactamente el certificado que habían recibido el día de la boda. Su rostro se volvió de repente pálido como la nieve. ¿Cómo era posible? ¿Por qué en el certificado aparecía el nombre de Makoto? Ella recordaba claramente que Jorge había firmado la solicitud de matrimonio. En un destello de lucidez, recordó que, en el momento en que Jorge firmó, ella estaba preocupada por el resfriado de Makoto, y nunca llegó a ver con sus propios ojos qué nombre había escrito. Sofía casi no podía sostenerse en pie. Retrocedió tambaleándose unos pasos, con la mano que sostenía el certificado temblando sin control. ¿Por qué Jorge había escrito el nombre de Makoto en el certificado de matrimonio? El compromiso lo tenían ellos dos, no Makoto. ¿Acaso fue por el hecho de que ella, junto con los padres de Jorge, le exigieron que se diera su carta de admisión universitaria a Makoto? Pero ella solo había pensado que Makoto no tenía padres biológicos, y que, si además no obtenía un título, en el futuro le sería difícil encontrar un buen trabajo o formar una familia. Jorge, en cambio, era diferente, tenía a sus padres y a ella, la prometida que había crecido a su lado desde la infancia. Aunque él no tuviera diploma ni empleo, ella estaba dispuesta a casarse con él y acompañarlo toda la vida. ¿Por qué él no podía entenderlo? ¿Cómo había llegado todo al extremo de marcharse de casa y escribir el nombre de Makoto en el certificado de matrimonio? Ese pensamiento dejó a Sofía con un nudo en el corazón, pero en el instante siguiente, la inquietud y el desconcierto la dominaron. Cada acción de Jorge demostraba claramente su determinación de cortar todos los lazos con la familia Wang y con ella misma. ¿Acaso, realmente no iba a volver nunca? Con solo imaginar que Jorge podría no regresar jamás, el corazón de Sofía se sintió como estrangulado por una mano invisible, dejándola sin aliento. No, ella no podía aceptarlo. Debía anular ese matrimonio con Makoto y viajar a la ciudad de A para buscar a Jorge. Una vez tomada la decisión, Sofía se dispuso a ir de inmediato a la casa de los Wang. Pero, para su sorpresa, la madre de Jorge irrumpió llorando, con el rostro cubierto de lágrimas, y se aferró a su mano. Sofía, rápido, ven conmigo a ver a Makoto. Le ha pasado algo. En otras ocasiones, al escuchar que Makoto estaba en problemas, Sofía habría corrido sin dudarlo, pero esa vez, al ver a la madre que solo hablaba de Makoto, por primera vez no se movió. Señora, Jorge ha abandonado la casa y nadie sabe dónde está. ¿Por qué no se preocupa también por él? La madre, sorprendida de que ella mencionara a Jorge, respondió de forma instintiva. Él le entregó una carta de admisión falsa a Makoto. Naturalmente salió corriendo a esconderse por vergüenza. Al decirlo, volvió a enjugarse las lágrimas. Todo es culpa de Jorge. Si hubiera entregado la verdadera carta a Makoto, en esta casa no habrían pasado tantos problemas. Es el hermano mayor. ¿Acaso no puede ceder un poco por su hermano menor? Tenemos que encontrarlo cuanto antes y hacer que le dé la carta verdadera a Makoto. Cuanto más escuchaba Sofía, más frío se volvía su corazón. Esa era la madre biológica de Jorge, y aún así, en sus ojos y en su corazón solo existía Makoto, sin la más mínima preocupación por Jorge. Antes, Sofía nunca había notado nada extraño. Incluso se había puesto de parte de ellos para persuadir a Jorge. Se había equivocado gravemente. Su voz ahora sonaba helada, como cubierta de una capa de escarcha. Jorge ya se ha llevado la carta de admisión y se ha matriculado. Quizá nunca regrese. La madre abrió mucho los ojos, incrédula, y su tono se tornó ansioso. Si él ya entró a la universidad, ¿qué será de Makoto? No soporta las críticas de los demás. Hace un momento intentó tirarse al río para suicidarse. Si no lo hubieran rescatado a tiempo, habría muerto. Al oír que Makoto había intentado suicidarse, la expresión de Sofía se suavizó levemente. Al fin y al cabo, era un hermano al que de verdad quería. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados viéndolo morir? Apretando con fuerza el certificado de matrimonio contra su pecho, habló con seriedad. Jorge escribió el nombre de Makoto en el certificado de matrimonio. Entonces,
Yo y Makoto podemos fingir ser esposos por ahora. Mientras yo esté a su lado, nadie se atreverá a criticarlo. Cuando pase esta tormenta, me divorciaré de Makoto. En cuanto a Jorge, dejémoslo que estudie en la universidad. Nunca debimos forzarlo. La imagen de Makoto empapado hasta los huesos seguía grabada en la mente de la madre. Ya no pensaba en la carta de admisión ni en el certificado de matrimonio. Lo más urgente era librar a Makoto de los rumores y evitar que volviera a intentar quitarse la vida. Asintió repetidamente con rapidez. De camino al hospital, Sofía ya lo tenía decidido. Primero estabilizaría las emociones de Makoto, y luego partiría inmediatamente a la ciudad de A para buscar a Jorge y pedirle perdón. Pensaba que, tras casi 20 años de sentimientos compartidos, Jorge no podría olvidarla tan fácilmente. Al llegar a la puerta de la habitación, el padre estaba abajo pagando las cuentas. Dentro, solo se encontraba Makoto acostado en la cama y unos cuantos amigos que habían ido a visitarlo. Justo cuando se disponían a abrir la puerta, escucharon una voz cargada de veneno que no tenía nada de débil ni de frágil. Ese maldito de Jorge. ¿Cómo se atrevió a darme una carta de admisión falsa? ¿Y entonces qué harás? ¿No podrás entrar en la universidad? Por supuesto que tengo otros planes. ¿Acaso no ven que solo fingí tirarme al río? Y esos padres idiotas de Jorge ya están desesperados. Estoy seguro de que me conseguirán la plaza universitaria. No solo la universidad. También pienso arrebatarle a Sofía. Todo lo de Jorge debería ser mío. Quiero verlo quedarse sin nada. Capítulo 10. Boom. Sofía y la madre quedaron como fulminadas por un rayo, paralizadas en el sitio. ¿Qué significaba eso? ¿Que lo del intento de suicidio de Makoto era fingido? ¿Y que lo del reloj desaparecido, o el ser calumniado por Jorge, también habían sido montajes suyos? ¿Todo con un solo propósito, arrebatarle a Jorge todo lo que le pertenecía? Dentro de la habitación, la conversación seguía. Al fin y al cabo, Jorge es su hijo biológico. ¿Y si no están dispuestos a ceder? Makoto soltó una risa fría, con un tono helado que jamás habían escuchado. ¿Y qué con que sea biológico? Con mis constantes intrigas. Jorge hace años que perdió todo lugar en su corazón. En cambio, a mí, un hijo adoptivo, me tratan como si fuera de sangre. Hasta Sofía, la prometida que creció con él desde niña, se inclina hacia mí. Pero eso no basta. Quiero que todos lo abandonen por completo, que en su corazón solo puedan. Van. Sofía no aguantó más. De una patada abrió la puerta, sus ojos llameando de furia hacia aquel hombre que lucía satisfecho. Makoto, que charlaba animado con sus compinches, se quedó helado al verlos irrumpir. El pánico lo invadió, aunque intentó fingir calma con una sonrisa torpe. Sofía, mamá, ¿qué hacen aquí? La madre avanzó de un salto y le plantó una sonora bofetada que lo hizo temblar de pies a cabeza. La familia Wang te crió desde niño. ¿En qué te hemos fallado para que dañes así a mi hijo? Desde que lo adoptaron, temerosos de no honrar el encargo de su camarada moribundo, el padre y ella lo habían tratado con todo cuidado. Todos los dulces y juguetes iban primero a él. Por las noches, temiendo que no pudiera dormir en cama ajena, la madre obligaba a Jorge a dormir solo mientras ella se quedaba junto a Makoto contándole cuentos. Hasta los vecinos solían bromear diciendo que lo trataban mejor que a su propio hijo de sangre. Y en conciencia, sabía que siempre habían favorecido más a Makoto que a Jorge. Nunca imaginó que criarían a un desagradecido semejante, que sembrara discordia en la familia, que arrojara lodo sobre Jorge. Recordándolo todo, la madre no pudo contenerse y le estampó otra bofetada. Malagradecido. Me arrepiento de haberte traído a casa. La familia Wang no tiene un hijo como tú. Las mejillas de Makoto se hincharon, con 2 marcas rojas claras, pero sin tiempo de pensar en el dolor. Rompió en llanto, justificándose desesperado. Mamá, escuchaste mal, solo era una broma con mis amigos. Miró alrededor, buscando apoyo, pero sus amigos, al ver lo feo del asunto, ya se habían escabullido. Solo quedaban los 3. Al descubrirse desenmascarado, Makoto tembló de miedo ante la ira y el desprecio en los ojos de su madre. Se volvió hacia Sofía, tirándole de la manga con voz entrecortada. Sofía, no fue mi intención, yo solo tenía miedo de que papá y mamá no me quisieran. Tú me viste crecer. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Por favor, ayúdame a convencerlos de que me perdonen. Le pediré disculpas a mi hermano. Pero antes de acabar, Sofía lo apartó de un empujón que lo tiró al suelo. Sus puños crujieron de la fuerza con que lo cerraba, su cuerpo irradiando un frío glacial. Makoto, pagarás por cada error que has cometido. Makoto lloraba arrodillado, suplicando perdón una y otra vez. Ellas, sin embargo, permanecieron implacables.
Un torrente de remordimiento inundó el corazón de la madre y de Sofía, por culpa de un hombre tan retorcido y calculador. Habían empujado a Jorge a marcharse sin despedirse. Viendo que sus súplicas eran inútiles, Makoto se quitó la máscara y gritó con rabia, señalándolas. Sí, tengo envidia de que Jorge tenga una familia completa y una prometida de infancia. ¿Y qué? ¿Por qué su destino es tan bueno y yo solo puedo vivir como un parásito? Además, yo solo solté unas lágrimas y unas palabras. Fueron ustedes quienes eligieron creerme. Fueron ustedes quienes echaron a Jorge, no yo. Sus palabras azotaron a Sofía y a la madre como bofetadas. Sí, los verdaderos culpables de que Jorge se marchara eran ellas. Sofía recordó lo que dijo el profesor Mao, y apretó los puños. Tenía que ir a la ciudad de A buscar a Jorge. Sin vacilar más, salió de la habitación a toda prisa. En la puerta se topó con el padre, los ojos inyectados en sangre. Él ya había vuelto, y había escuchado toda la verdad desde fuera. En un instante, aquel veterano siempre erguido parecía haber envejecido 20 años. Con la espalda encorvada, miró a Sofía, con la mirada llena de vergüenza y arrepentimiento. Sofía, ¿a qué universidad fue Jorge? Volverá. Tras él, la madre también la observaba con esperanza. Sofía alzó la vista hacia el norte, con voz firme. Sí, yo misma lo traeré de vuelta. Capítulo 11. Edificio de enseñanza de la Universidad de Pekín. Levanté la cabeza de entre la pila de libros y froté mi cuello entumecido. Ya llevaba casi un mes de clases, y me había adaptado por completo al ritmo universitario. Renacido en esta vida, finalmente había entrado al ansiado campus de la Universidad de Pekín. Por supuesto, no iba a desperdiciar esta oportunidad. Además de asistir a clases, casi todo mi tiempo libre lo entregaba a la biblioteca, absorbiendo conocimiento como una esponja reseca. La diplomacia era mi sueño. En esta vida, no volvería a entregárselo a nadie. Cerré el libro, ordené mi escritorio y me dispuse a salir. Según mi costumbre, debía ir a la pista a correr un rato. El cuerpo es la base de la revolución. Apenas crucé la puerta de la biblioteca, una voz sonó a mi espalda. Estudiante, olvidaste tu credencial. Me giré sorprendido, y una sonrisa radiante apareció frente a mí. Nos volvemos a ver, compañero. Era ella, Lucía, de la Facultad de Ingeniería Nuclear. Mi corazón se estremeció. La primera vez que la vi fue el día de la inscripción. Yo no encontraba el edificio de dormitorios y ella, amablemente, me acompañó, explicándome el mapa del campus. Desde ese momento, la sentí como una chica llena de sol. ¡Qué coincidencia, compañera!, dije, sorprendido y contento al tomar la credencial. Pero ella sonrió. No es coincidencia. Ya me di cuenta de que sueles estudiar siempre en este sitio de la biblioteca. Vi que se te cayó el carnet y aproveché para alcanzártelo. Apreté un poco los libros contra mi pecho, mostrando una sonrisa cortés. Gracias, compañera. Tengo clase. Debo irme. Ella se detuvo un instante. Luego soltó una risa clara. ¿Qué piensas? No soy una mala persona. En realidad, había venido a pedirme un favor. En nuestro proyecto necesitamos traducir literatura extranjera. Sé que tu nivel de idiomas es bueno. ¿Te interesaría ayudarnos? Al escuchar su explicación, solté un suspiro de alivio. Sin embargo, mis mejillas se encendieron. No esperaba que me hubiera notado por algo serio. Tosí para disimular mi incomodidad. Por supuesto, compañera, solo temo que acabo de entrar y quizá mi nivel no sea suficiente. No te preocupes, me interrumpió con una sonrisa. Lo más importante para traducir es paciencia y atención. Tú puedes quedarte horas en silencio en la biblioteca. Sé que podrás hacerlo. Sus palabras tocaron directamente mi deseo más profundo. Estudiar lenguas necesitaba práctica, y aquello era exactamente lo que buscaba. Asumo el reto, compañera, asentí con seriedad. Desde ese día, aparte de mis clases, casi todo mi tiempo lo pasé en su laboratorio. Traducciones, consultas de diccionarios, comparación con versiones anteriores. Cuidaba cada detalle con precisión, porque sabía que no era solo un trabajo, era la escalera hacia mi futuro. El proyecto avanzaba rápidamente, y sin darme cuenta, mi relación con Lucía también se fue estrechando. Aquella noche, al terminar la última palabra de una traducción, me estiré con un dolor agudo en los hombros. Lucía se inclinó misteriosa. Compañero, ¿qué te parece si te invito a comer hot pot tradicional? Me quedé helado un segundo, pero dentro de mí se encendió una luz. Hot pot. En esta ciudad lejana y solitaria, esas palabras sonaban más cálidas que nada. Mis ojos brillaron y casi sin pensarlo respondí, sí. Ya llevaba casi 3 meses en la ciudad de A, siempre entre aulas y laboratorio. La mayoría de mis comidas eran rápidas en la cafetería.
y mi estómago se había resentido. Hasta esa noche, cuando Lucía me llevó entre calles estrechas hasta un pequeño restaurante. No te fíes de su tamaño. La comida es auténtica, pruébala. Con duda, tomé un trozo de cordero, lo mojé en la espesa salsa de sésamo y lo llevé a la boca. De inmediato, un calor delicioso recorrió mi cuerpo. Mis ojos brillaron. Hacía tanto que no comía bien que esa satisfacción me llenó de ligereza. Lucía me miraba devorar la comida con una leve sonrisa en los labios. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Conversamos mientras comíamos. Supe que era originaria de la ciudad de A, hija de investigadores, y que había elegido ingeniería nuclear por esa influencia. Yo, en cambio, un hombre que cargaba el secreto de haber renacido, sentía por primera vez que alguien se sentaba frente a mí dispuesto a escucharme de verdad. Esa cena me dejó completamente satisfecho, con el estómago lleno. Hasta el cansancio de los últimos días pareció desvanecerse. Al regresar, caminamos juntos hasta su dormitorio. Lucía dijo en voz baja, «Descansa bien hoy. Mañana seguimos en el laboratorio». Asentí, con una extraña sensación de querer prolongar el momento. Para mí, terminar un día así de simple y alegre ya era un regalo. Me disponía a despedirme cuando, de pronto, una voz familiar sonó a mi espalda. «Jorge». Mis pasos se congelaron, y mi corazón se tensó de golpe. Capítulo 12. Sofía. Al enterarse de que Jorge estaba en la Universidad de Pekín, compró de inmediato el primer tren con destino a la ciudad A, pero justo cuando el tren iba a arrancar, recibió una misión de emergencia y tuvo que marcharse a otro lugar. Pasaron 2 meses antes de que terminara la tarea, y solo entonces pudo tomar el tren rumbo a la ciudad A sin perder un minuto más. En el trayecto, pensó en muchas cosas, que quizá Jorge la recibiría con frialdad, que tal vez fingiría no verla, pero no importaba. Lo esencial era volver a encontrarse con él. Lo que nunca imaginó era que, al verlo otra vez, Jorge ya no estaba solo. A su lado había otra mujer, con quien reía y conversaba. Sofía lo miró con expresión complicada, obligándose a no mirar a la mujer junto a él. «Jorge, al fin te encontré». No esperaba que aquella voz, tan lejana en mi memoria, volviera a sonar justo frente al dormitorio de Lucía. Sofía estaba a unos pasos de distancia, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con emociones mezcladas de arrepentimiento y dolor. Pero para mí, esa mirada ya no significaba nada. La observé tranquilo, como quien mira a una desconocida. «¿Qué haces aquí?». Se quedó helada, como si mi frialdad le atravesara el pecho. Aún así, reprimió sus emociones y habló con un tono casi suplicante. «Jorge, tu tío y tu tía ya entendieron que se equivocaron. No debieron preferir a Makoto ni ignorarte». Hablaba sin cesar de lo ocurrido tras mi partida. Makoto había mostrado su verdadera cara y se había aferrado al hogar de los Wang. Mis padres estaban sin fuerzas para resistir. Ella incluso había usado su mérito de primera clase para forzar el divorcio, sacrificando su ascenso en el ejército. Escuché todo en silencio, sin el menor sobresalto. Eso era su elección, su consecuencia. Nada tenía que ver conmigo. El día que subí al tren rumbo a la ciudad A, en mi corazón solo quedó un pensamiento: estudiar con todas mis fuerzas, convertirme en un gran diplomático. Todo lo demás, todas las demás personas, habían dejado de importarme. Ella, viendo que yo seguía inmutable, se volvió más ansiosa e intentó tomarme del brazo. «Jorge, ¿por qué no vienes conmigo a registrar el matrimonio? No te preocupes, te apoyaré en la universidad. Una vez con el certificado, puedo solicitar traslado a la ciudad A como esposa de militar y así estar a tu lado». No terminó la frase, porque Lucía dio un paso adelante y me protegió detrás de ella. Hablar se puede, pero sin tocar. Su voz era serena, pero firme, sin dejar espacio a réplica. El rostro de Sofía se endureció al instante, y su voz se volvió tan fría como el hielo. «Esto es un asunto privado entre mi prometido y yo. No te metas». La interrumpí de inmediato, acabando con su absurdo. «¿Quién es tu prometido? Entre tú y yo ya no existe nada. A lo mucho, fuiste mi ex prometida». Al oírme, Lucía curvó los labios en una sonrisa cortante, afilada. «Compañera, en la nueva era las mujeres deben ser magnánimas, saber tomar y también saber soltar. Perseguir sin parar después de una ruptura no es un comportamiento honorable». Los puños de Sofía se apretaron con furia. Yo conocía bien su temperamento. Si no era claro, no se detendría. Con un gesto, le indiqué a Lucía que se marchara. Estábamos en el campus. No corría peligro. Ella me miró, aún preocupada, pero finalmente se alejó, volviendo la vista más de una vez. Sofía malinterpretó esa expresión como si yo estuviera dudando, y en sus ojos brilló un débil destello de esperanza, pero enseguida trituré esa ilusión. «Sofía, vete».
La miré sereno, mi voz helada como el invierno. Ya trasladé mi residencia a la ciudad A. En esta vida, nunca regresaré. Capítulo 13. El rostro de Sofía se volvió pálido, reflejando un dolor profundo. Jorge, ya he mandado vigilar a Makoto. A partir de ahora no tendrá oportunidad de volver a hacerte daño. Créeme. Negué con la cabeza. ¿Aún no lo entiendes? Quien me hirió nunca fue Makoto, sino tú y mis padres. Fueron ustedes, creyendo ciegamente en él una y otra vez, los que me empujaron a tomar la decisión de marcharme. Si yo hubiera seguido lo que ustedes querían, dándole a Makoto la oportunidad de ir a la universidad, estoy seguro de que igual se habrían reunido todos a su alrededor, dejándome a mí completamente solo. Sofía replicó con desesperación. Eso es imposible. Yo de verdad quiero casarme contigo. ¿Cómo podría dejarte solo? Además, tus padres son tus padres biológicos. Jamás podrían abandonarte. Curvé los labios con una sonrisa cargada de ironía. Pero esas escenas ya las había vivido en mi vida pasada, con toda su crudeza. No hace falta decir más. No cambiaré de decisión. Sofía, sin rendirse, bajó la voz en un ruego impotente. Jorge, cuando éramos niños me prometiste que me tomarías como esposa. Mis ojos se tiñeron de burla. Y tú me prometiste que nunca permitirías que me hirieran. Sin embargo, por Makoto me encerraste en una celda de castigo. Me hiciste cargar con infamias y soportar las miradas humillantes de los demás. El cuerpo de Sofía se estremeció. En su mente reapareció la imagen de aquellos ojos míos, apagados y sin vida. Sí, alguna vez me había prometido protegerme. Pero, ¿qué hizo después? Ya no quería seguir discutiendo con ella. Cuando me giré para marcharme, Sofía, ansiosa por detenerme, dijo, ¿y tus padres? Aunque no puedas perdonarme, ellos te dieron la vida y te criaron. ¿De verdad vas a romper toda relación con ellos? Apenas las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Ella misma había visto con sus propios ojos cómo mis padres me habían tratado todos estos años, pero lo dicho ya no podía retirarse. Mi expresión permaneció inmutable. Cumpliré con mi deber de hijo, les enviaré dinero puntualmente cada mes, pero aparte de eso, nada más. Me detuve un instante y la miré con seriedad. Espero que ni tú ni ellos vuelvan a buscarme. Su presencia solo traerá disturbios a mi vida. Dicho esto, subí las escaleras sin volver la cabeza ni una sola vez. Sofía permaneció rígida en el mismo lugar, observando cómo mi figura desaparecía poco a poco de su vista, sin atreverse a pronunciar palabra. Fue ella quien no supo valorar, quien me hirió una y otra vez. ¿Con qué derecho podía seguir persiguiendo mi perdón? Al día siguiente, después de clases, fui como de costumbre al laboratorio. Lucía seguía concentrada en su trabajo experimental, como si nada hubiera pasado la noche anterior. No preguntó ni indagó, solo se dedicó con seriedad a lo suyo. A la hora de almorzar, no pude evitar mirarla varias veces hasta que, por fin, hablé. ¿No quieres preguntarme por lo de anoche? Ella levantó la vista y, con una sonrisa divertida, me revolvió el cabello. Eso es asunto tuyo. Si quieres contármelo, lo harás por tu cuenta. Además, supongo que son recuerdos dolorosos. No quiero que tengas que revivirlos, porque serían heridas para ti. En ese instante, su tono cambió a una seriedad inusual. Jorge, no importa cómo haya sido tu pasado. Yo solo sé que en tu futuro serás un gran diplomático. Me quedé atónito. Sentí como la opresión que cargaba en el pecho se deshacía de golpe. Los ojos me ardían, pero asentí con fuerza. Sí, lo seré. Quizá por vergüenza, Sofía ya no volvió a aparecer ante mí. En los días siguientes, me dediqué por completo a mis estudios, participando activamente en todo tipo de actividades diplomáticas. Mis pasos eran cada vez más firmes. 4 años después, me gradué con honores y, con el título de estudiante destacado, ingresé en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La primera vez que subí al podio del ministerio, enfrentándome a incontables flashes y miradas llenas de expectativas, comprendí que había cumplido el sueño de mis 2 vidas. En ese momento, mi corazón estaba en paz absoluta. Las injusticias y sufrimientos del pasado se habían convertido en el camino bajo mis pies. Se decía que, en la lejana ciudad C, mis padres y Sofía también se sentaban frente al televisor, mirando mi imagen en la pantalla. No sé qué sentirían, quizá culpa, quizá arrepentimiento, pero para mí, ya no tenía importancia. Solo quería seguir adelante con mi camino, y construir una vida que perteneciera, de verdad, a Jorge.